Para ello es importante recordar algunos términos y fundamentos acerca de esta técnica que implica, como bien lo dice su nombre, la interacción de la radiación infrarroja con la materia y se puede utilizar para identificar y estudiar sustancias químicas que pueden encontrarse en un estado sólido o líquido. Asimismo, se va a emplear un instrumento llamado espectrofotómetro infrarrojo, el cual va a producir un espectro infrarrojo, en donde se va a poder visualizar una gráfica que va a contener las variables en el eje vertical al porcentaje de tramitancia y en el eje horizontal el número de onda. Esta técnica consiste en donde un haz de luz infrarrojo incide sobre la materia y provoca vibraciones en los átomos de la molécula. Estas vibraciones son específicas a determinadas frecuencias dependiendo del tipo de enlaces químicos que presente y cuyas bandas vibracionales son características para muchos grupos funcionales. Los espectros nos van a permitir identificar las moléculas que componen la sustancia que se está analizando. Asimismo, la radiación infrarroja abarca las longitudes de onda desde aproximadamente 1 a 100 micrómetros, que corresponden en número de ondas al intervalo de 10.000 a 100 centímetros a la menos 1. Ahora, por otro lado, tenemos acerca de la energía de vibración, que es la energía cinética y potencial de las moléculas debido al movimiento de vibración que se está provocando. Los átomos en una molécula se mantienen unidas por medio de los enlaces que actúan como resortes, debido a que las moléculas no son rígidas. Su flexibilidad se manifiesta como movimiento de vibración. Y pues vamos a tener dos tipos. Uno es el estiramiento, también llamado tensión o stretching, en donde la distancia entre dos átomos aumenta y disminuye. Los átomos van a permanecer en el eje de enlaces. En el plano stretching se va a observar de una manera simétrica y también de una manera antisimétrica. Por otro lado tenemos la deformación o también llamada flexión, en donde la posición de los átomos varía en relación al enlace original. Se puede encontrar en el plano en forma de tijera o formando un balanceo, o también fuera del plano mostrando un aleteo o una torsión, que también es conocida como twisting. Asimismo tenemos la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier. Como ya habíamos comentado, esta técnica en un principio se va a basar en la interacción de la radiación infrarroja con las moléculas de una muestra. Cuando la luz infrarroja incide sobre la muestra, ciertas longitudes de onda son absorbidas por los enlaces químicos de las moléculas, lo cual pues va a provocar cambios en sus estados vibracionales y rotacionales. Y cada tipo de enlace molecular va a absorber energía en longitudes de onda específicas, y esto va a generar un espectro infrarrojo que es característico y conocido como una huella dactilar, permitiendo identificar la composición química y la estructura molecular de la muestra. Entonces, el sistema FTIR utiliza un interferómetro para poder dividir y recombinar el haz de radiación infrarroja, lo cual va a producir un patrón de interferencia que contiene información detallada sobre la muestra. Y este patrón es procesado mediante la transformada de Fourier, que es una técnica matemática que convierte los datos obtenidos en un espectro infrarrojo interpretable. Y este espectro resultante muestra las bandas de absorción correspondientes a los distintos grupos funcionales que se encuentran presentes en nuestra muestra. Bien, ahora explicaré el método de reflectancia interna total atenuada, también conocida como ATR. El ATR va a ser una técnica la cual nos va a permitir la obtención de espectros infrarrojos en muestras sólidas, líquidas o pastosas, sin requerir de preparación previa ni manipulación de la muestra. El principio fundamental del ATR se basa en la reflexión interna total de un haz de luz de infrarrojo dentro de un cristal de refracción, como puede ser el diamante, el cisne del cianuro o el germanio. Cuando la radiación alcanza una interfaz entre el cristal y la muestra, se va a generar una onda evanescente. Esta onda va a interactuar con los grupos funcionales presentes en la muestra, absorbiendo energía en longitudes de onda específicas, lo cual va a permitir identificar y caracterizar su composición química mediante el espectro IR resultante. Entre las principales ventajas del ATR se va a destacar su alta reproductividad, la eliminación de preparaciones laboriosas como el prensado en pastilla o la dilución, y la posibilidad del análisis directo en muestras heterogéneas y opacas.
Adicionalmente, la técnica no es destructiva y permite obtener resultados en tiempo real con alta resolución espectral. Ahora, para finalizar, el ATR es una herramienta muy útil y eficiente dentro de la espectroscopia. Objetivos. Como primer objetivo se tiene que caracterizar los principios activos de los medicamentos, en este caso se usó paracetamol, mediante espectrometría infrarroja con la transformada de Fourier. Como segundo objetivo se tiene que comparar el espectro estándar secundario con el de las muestras analizadas y identificar sus grupos funcionales. Con respecto al procedimiento, el primer paso fue triturar una muestra de paracetamol hasta obtener un polvo muy fino y homogéneo. El segundo paso, primero encendimos el equipo 5 minutos antes de realizar el análisis. Luego desenroscamos el cabezal de presión del cristal ATR para moverlo a un costado. Luego continuamos con el tercer paso, que es limpiar el cristal ATR. Para esto se usó etanol de 70 grados y papel tissue, de modo que se evite contaminación. Como cuarto paso, antes de realizar la medición de la muestra, vamos a proceder realizando la medición del background, de modo que se puedan eliminar las señales no deseadas que provienen del aire, el cual contiene vapores de agua y CO2. También para eliminar la luz infrarroja residual del sistema o la propia óptica interna del equipo. El background es importante ya que luego cuando coloquemos la muestra, el equipo restará el espectro de fondo al espectro total captado, de modo que solo deja las señales de la muestra. Como quinto paso vamos a colocar una pequeña cantidad de la muestra pulverizada de la pastilla de paracetamol sobre el cristal ATR. Y finalmente, en el paso 6 vamos a proceder midiendo la muestra. El espectro aparecerá en la pantalla después de unos segundos y este procedimiento se va a repetir, pero esta vez con el estándar del paracetamol, de modo que se puedan comparar ambos espectros. El paracetamol puro presenta una serie de señales características en el espectro IR que van a permitir reconocerlo fácilmente. Pero esas señales están asociadas a principales grupos funcionales como el grupo hidroxilo, el grupo amida y el anillo aromático. La distribución y la intensidad de estas señales nos van a permitir diferenciarlo de otros compuestos. Pero cuando el paracetamol se encuentra formulado con excipientes como la povidona, ácido esteárico y el almidón pregelatinizado, el espectro IR puede mostrar algunas diferencias menores debido a la presencia de estos aditivos. Sin embargo, los picos correspondientes al principio activo siguen siendo visibles y permiten la identificación, como lo observamos en este gráfico, que el gráfico de color negro, el espectro infrarrojo de color negro, es el paracetamol con excipientes y el de color rojo es el paracetamol puro. Vamos a observar que no hay una gran variación porque, como ya lo repetí, los picos correspondientes al principio activo van a seguir siendo visibles. En esta práctica, la huella digital del paracetamol está ubicada aproximadamente a los 1500 y 500 centímetros a la menos 1. Esta zona del espectro contiene un patrón único de cada sustancia respecto a las vibraciones moleculares complejas. En el caso del paracetamol, la huella digital permite verificar su presencia en una mezcla, incluso en presencia de excipientes, ya que las bandas de esta región son específicas y reproducibles. Vamos a hablar acerca de los resultados de la mesa 1 y de la mesa 2. Primero que nada, el paracetamol utilizado por la mesa 1 es de la corporación FS y el paracetamol de la mesa 2 es del Portugal. Entonces, luego de un estudio riguroso podemos notar que no se evidencian diferencias y todos tienen todos están equivalentes a lo que es el blanco. Ahora, ¿a qué se le debe que existan diferencias? Esto puede ser a la concentración del analito o por a la elaboración del fármaco existe una mayor cantidad de excipientes que el principio activo, que en sí sería lo que es el paracetamol. Bien, como se puede observar en la gráfica, en el espectro del paracetamol, la primera señal que podemos observar sería la banda, ¿no?, que corresponde a las vibraciones de estiramiento de los grupos alcohol y amida, que están presentes en el paracetamol, con un número de onda de alrededor de 3320, con una tramitancia del 93%. La segunda señal tenemos, en este caso, que representa al grupo aromático, ¿no?, carbono-hidrógeno en el enlace,
un número de onda alrededor de 3100. Y luego la tercera señal, en el caso de la banda, el número de onda alrededor de 2900, se asocia con las vibraciones de estiramiento de los enlaces carbono-hidrógeno en un grupo metil. Luego la otra señal tenemos con un número de onda alrededor de 1650, que esta representa vibraciones de estiramiento de los enlaces carbonil que están presentes en el grupo amida. Luego tenemos el enlace doble entre carbono y carbono, que sería también característico del aromático, ¿no? Que va entre, la cual característica es que esa presenta dos picos, y va el número de onda entre 1600 y 1475. Luego, ya como para finalizar, la última señal característica del paracetamol sería el pico que nos da del compuesto fenil, ¿no? Con una señal alrededor de las 1250. En este caso, como podemos observar, sería el pico de 1258 el número de onda. Primero, es importante entender que el espectro infrarrojo es aquel que nos permite identificar grupos funcionales dentro de una molécula, a partir de las bandas de absorción características, las cuales se producen por las vibraciones de sus enlaces. En el caso del paracetamol se espera encontrar grupos funcionales como el grupo fenólico, el grupo amida y hasta un anillo aromático. La banda ancha de la región de 3.300 a 3.500 centímetros es atribuida al estiramiento del grupo fenol y del grupo amida secundaria. La banda fuerte, cerca de 1.650 centímetros, corresponde al estiramiento del grupo carbonilo de la amida. La banda entre 1.500 y 1.600 corresponde a las vibraciones del anillo aromático. Picos entre 1250 y 1150, estos están asociados al estiramiento entre el enlace de carbono y nitrógeno del enlace amida. El patrón bien definido en la región de fingerprint en 900 y entre 650 consiste con sustituciones en el anillo aromático. Los espectros de las tres muestras presentan similitudes claras en las bandas de estiramiento, lo que indica que todas las muestras presentan estructuras funcionales comunes compatibles con la del principio activo y con los excipientes farmacéuticos típicos. Los espectros infrarrojos obtenidos de las tres muestras es el espectro de línea negra, es la de Corporación FS, la de línea azul es la de Portugal y la de línea roja es la del principio activo puro. A pesar de la similitud general, el análisis detallado reveló diferencias sutiles. La muestra de la Corporación FS, aunque conserva las bandas claves del paracetamol, presenta un ruido espectral leve y una menor resolución en algunas regiones. La banda de 3300 aparece menos definida y más ancha, y también por debajo de los 1200. Estas interferencias pueden deberse a la presencia de excipientes farmacéuticos comunes como la pavidona, el ácido asteárico o el almidón, las cuales estas absorben en regiones similares y provoca una sobreposición espectral. La muestra de Portugal presenta un espectro limpio, definidas y con menos interferencias en la región de fingerprint. La calidad de la resolución sugiere una formulación con bajo contenido de excipientes y de mayor pureza farmacéutica, en la cual este gráfico es la que se aproxima notablemente al espectro del principio activo puro. Principio activo puro mostró estas bandas más definidas, con alta intensidad y sin interferencias. Su espectro actúa como un patrón de referencia y refleja la estructura química del paracetamol sin componentes adicionales. Su curva es nítida y presenta un patrón espectral ideal. Los tres espectros presentan una correlación de 0.9800, lo que implica una alta similitud estructural. Esta cifra es consistente con la presencia del principio activo en todas las muestras y valida el uso de la espectroscopía IR como una herramienta eficaz para el control de la identificación rápida de fármacos. La calidad de un medicamento no depende únicamente de la presencia del principio activo.
sino también de la pureza, la cantidad de excipientes y de la formulación. El espectro más limpio y definido es la muestra de Portugal. Esta sugiere una formulación más refinada o con menor contenido de excipientes. Este tipo de análisis también puede ser útil para detectar productos falsificados o con concentraciones bajas del principio activo. Siguiendo con la explicación, tenemos espectroscopía infrarroja con transformadas de Fourier. Esto nos permite la confirmación de la estructura química en un principio activo a través de la identificación de las vibraciones características de sus enlaces funcionales. Por ejemplo, en este análisis, el espectro que nosotros hemos obtenido en práctica se ha comparado con uno de un artículo que hemos encontrado, que nuestra muestra vendría a ser el paracetamol, y en el artículo lo hemos encontrado como acetaminofén. Con este artículo vamos a dar su confirmación estructural con un alto grado de certeza, que eso ha sido la finalidad de compararlo. Por ejemplo, en la figura 7, que es del artículo, el hidroxilo fenólico está de 3.364 y nuestro espectro en práctica fue de 3.320, lo cual nos indica que ambos presentan una banda ancha e intensa, confirmando la presencia del grupo hidroxilo. También tenemos en el grupo aromático, en su asignación funcional del grupo aromático, en la figura 7, que es el espectro del artículo que estamos analizando, está de 3043 y en nuestro espectro está de 3109 a 3020. Esto se observa picos, estos son los picos similares que están asociados al estiramiento de los enlaces del anillo bencénico. Y también tenemos al carbonilo de la amida, que está de 1651, que es en el artículo que estamos presentando acá en esta imagen número 7, y de nuestro espectro fue de 1648 a 1609, lo cual nos confirma la función amida del paracetamol. Estos espectros infrarrojos muestran una alta consistencia de la posición de las bandas características, ¿no?, del paracetamol, lo cual permite su confirmación, su identidad estructural sin tener ambigüedades. Bien, ahora vamos a discutir la influencia que tienen los excipientes en el análisis espectroscópico del paracetamol utilizando la técnica FTIR con accesorio ATR. Primero necesitamos saber qué son los excipientes. Los excipientes son sustancias inactivas que se añaden a las formulaciones farmacéuticas junto con el principio activo. Y aunque no tienen una acción terapéutica directa, sí cumplen funciones muy importantes, ya que permiten, por ejemplo, mejorar la estabilidad del fármaco, facilitan su manufactura, controlan la liberación del principio activo o simplemente le dan forma a la tableta. Algunos ejemplos comunes incluyen, por ejemplo, el almidón, la lactosa, la celulosa microcristalina y el estearato de magnesio. Ahora bien, ¿por qué hablamos de excipientes en una técnica analítica como la FTIR? Lo que pasa es que muchos de estos excipientes también tienen estructuras químicas que absorben el infrarrojo, ya que contienen grupos funcionales como hidroxilos, carbonilos, enlaces carbono-hidrógeno, entre otros. Entonces, cuando sometemos una muestra farmacéutica a análisis con FTIR, no solo estamos midiendo las vibraciones del principio activo, sino que también estamos midiendo las del resto de componentes. Sin embargo, en nuestra práctica, como hemos visto al comparar el espectro del paracetamol puro, es decir, el estándar, con el de la muestra comercial del medicamento, observamos que los espectros fueron bastante similares, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Entonces, si los excipientes también están presentes, la principal razón es que el paracetamol tiene grupos funcionales muy característicos y con unas bandas de absorción intensas. Por ejemplo, se observó que existe una banda alrededor de los 1650 centímetros a la -1, correspondiente al estiramiento del grupo carbonilo tipo amida, así como una banda ancha entre los 3200 y los 3400 centímetros a la -1, asociada a los grupos OH y NH. También se aprecian bandas en la región de 1500 a 1600 centímetros a la -1, correspondientes al anillo aromático. Estas bandas sobresalen claramente en el espectro, incluso si hay otras sustancias en la muestra. Esto también lo explica el artículo que vemos en pantalla, publicado en el año 2023, en donde los autores demostraron que la técnica ATR-FTIR puede identificar eficazmente el paracetamol en tabletas comerciales, incluso en presencia de excipientes. Ellos observaron que las bandas características del principio activo eran claramente distinguibles y podían usarse para su cuantificación sin necesidad de separar los componentes. Además, es importante considerar que en esta técnica solo se analiza la superficie de la muestra, porque la onda evanescente penetra solo unos pocos micrómetros. Esto también puede favorecer
que la señal del principio activo sea más representativa si está bien distribuido en la formulación. Ahora bien, hay casos en los que los excipientes sí pueden interferir con el análisis. Esto puede suceder si hay una concentración muy alta de un excipiente o que tenga una banda en la misma región que el principio activo, o si existe una interacción química entre el fármaco y el excipiente. Por ejemplo, en el estudio de Lake y colaborador publicado en el año 2019 en la revista Frontiers in Pharmacology, se analizó la interacción entre el paracetamol y la ipromelosa, que es un excipiente polimérico. En su análisis, mediante FTIR y espectroscopía Raman, observaron que no aparecían nuevas bandas ni desplazamientos significativos, pero sí se reducía la intensidad de algunas señales del paracetamol cuando se encontraba en bajas concentraciones. Esto demuestra que aunque el principio activo sea identificable, la presencia de excipientes puede afectar la intensidad o la claridad del espectro si no se controla adecuadamente la formulación. Otra fuente es el estudio, de Lawson y colaboradores del año 2018 publicado en PLOS ONE, donde se utilizó espectroscopía infrarroja por reflectancia para detectar medicamentos falsificados. Allí se observó que incluso triturando las tabletas con excipientes, las bandas del principio activo seguían siendo visibles y útiles para la identificación, lo que refuerza la importancia de esta técnica frente a la presencia de componentes adicionales. Por ende, podemos decir que los excipientes pueden influir en el análisis FTIR, pero en nuestro caso particular no impidieron que se identificaran las bandas clave del paracetamol. Esto se debe a que el principio activo presenta señales intensas y específicas que sobresalen en el espectro, lo que hace posible su identificación incluso cuando hay otros compuestos presentes. Sin embargo, siempre es importante conocer la formulación completa y tener precaución con la interpretación de los espectros, especialmente si se sospechan de posibles interferencias o si se pretende cuantificar el principio activo con mayor precisión. Conclusiones. Como primera conclusión, se tiene que el paracetamol presenta grupos funcionales principales y conocidos como el grupo amida, el grupo hidroxilo, el grupo carbonilo y el anillo aromático, la cual en la práctica se reflejó una ligera variación entre la muestra original, es decir, el paracetamol puro, y la muestra que nosotros hemos traído, que contiene algunos excipientes como el almidón pregelatинizado, la povidona o el ácido estiárico, entre otros muchos más. Como segunda conclusión, se tiene que en el espectro IR, la huella digital del paracetamol se encuentra aproximadamente entre los 1500 hasta los 500 centímetros L-1. Como tercera conclusión, se tienen los grupos o las señales que representan los grupos funcionales del paracetamol. En este caso, la primera señal corresponde a los grupos alcohol y amida, que se encuentra entre los 3320 centímetros L-1. La segunda señal corresponde al anillo aromático, que se encuentra en los 3100 centímetros L-1. La tercera señal corresponde al grupo metilo, que se encuentra en los 2900 centímetros L-1. La cuarta señal corresponde al grupo carbonilo, que se encuentra en los 1650 centímetros L-1. La quinta señal corresponde al doble enlace, carbono-carbono, que en este caso se presentan dos picos, que se encuentran en los 1600 hasta los 1475 centímetros L-1. Por último, se encuentra en la sexta señal al grupo fenil, que se encuentra en los 1258 centímetros L-1.